Quiero decirles que este es el segundo mensaje que les comparto relacionado con lo que tiene que ver con el divorcio. Yo le llamo un espíritu porque tiene que ser una influencia espiritual la que se mueve. Porque el divorcio no es una cosa inanimada, no es algo nada más así que, vamos a decir, que no tenga movimiento, que no tenga vida, que, vamos, como decir, una piedra, una montaña, algo que esté ahí nada más y que no haga nada. Para mí, cuando se habla del divorcio, pienso inmediatamente en Satanás y sus demonios. Pienso en esas legiones de ángeles perversos. Pienso en esas potestades espirituales que nosotros, humanamente hablando, no los vemos, pero que las Sagradas Escrituras los descubren y nos dicen que existen y que hacen muchas cosas en contra nuestra. Nos tientan, nos prueban, buscan engañarnos y en este caso, hablando del divorcio, como le digo, cuando yo oigo la palabra divorcio, inmediatamente viene a mi mente Satanás y todos sus demonios. Cuando oigo la palabra divorcio, viene a mi mente una influencia espiritual, una potencia espiritual, la cual se mueve poderosamente, golpeando los fundamentos morales de lo más sublime, de lo más sagrado, de lo que es en realidad el fundamento moral de nuestra sociedad. Porque si por otro lado hablamos acerca del matrimonio, estaremos hablando de algo que Dios creó, algo que es movido por Dios. Por eso le decía hace un momento que cuando yo escucho o leo la palabra divorcio, no pienso en algo, vamos a decir, que no tenga ninguna fuerza, ningún movimiento, algo que esté ahí nada más, que a la verdad no puede hacer nada. Ojalá que me entienda. Cuando yo escucho o pienso o leo la palabra divorcio, inmediatamente viene a mi mente Satanás y sus demonios moviéndose, luchando, atacando, buscando de miles de maneras llevar al precipicio y al abismo del divorcio a todos los matrimonios posibles. Recuerde esto. Es como, por ejemplo, cuando se habla de la muerte, la mayoría de la humanidad, al escuchar hablar de la muerte, simplemente piensan en un acontecimiento donde una persona deja de vivir. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende por la palabra muerte.
Cuando yo escucho la palabra muerte, inmediatamente viene a mi mente una influencia espiritual. Alguien que tiene vida. Porque algo que no tiene vida, que no tiene movimiento, no puede hacer daño. Pero vamos a dejar la muerte para otra oportunidad. Hoy vamos a hablar, oiga bien, de la realidad espiritual del matrimonio. Y posiblemente usted me pregunte, hermano Rodríguez, acaba de decir que va a estar hablando acerca de los estragos del divorcio, que va a estar hablando acerca de lo que es el divorcio, de los efectos que causa el divorcio. Pues déjeme decirle que lo que nosotros necesitamos en este instante es conocer la realidad del matrimonio. Y me refiero a la realidad espiritual del matrimonio. A mirar más allá de un culto donde se toque el tema del matrimonio, mirar más allá de un servicio donde estén dos personas en alguna iglesia muy concentradas en lo que están haciendo. Porque eso es lo único que mira la gran mayoría de personas en estos días, no importa a qué organización cristiana o religión pertenezcan. Grábese lo que le digo. Cuando se escucha algo acerca de que alguien se va a unir en matrimonio, inmediatamente viene a nuestra mente nada más la unión de dos personas que están delante de un ministro, dos personas que están cumpliendo con un orden religioso como para que se les pueda autorizar, como para que se les pueda permitir ya convivir en pareja. Es decir, la gran mayoría de gente en estos días que piensa en el matrimonio no tiene ojos para ver más allá, solamente está pensando en una pareja que llega a una iglesia, que están delante de un ministro y de un altar, y que están para recibir la bendición de Dios como pareja, como seres humanos. Pero yo quiero pedirle primeramente a Dios que nos revele la realidad espiritual de lo que significa el matrimonio ante los ojos de Dios. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿con qué va a salir en esta oportunidad? Bueno, la verdad es que constantemente estoy saliendo con temas que para muchos hermanos, para muchas hermanas, de pronto les sorprende, de pronto se asombran y dicen, yo nunca había visto esto de esta manera. Yo nunca había escuchado a nadie exponer este tema desde donde lo está presentando el hermano Rodríguez.
Y muchos preguntan, hermano Rodríguez, ¿de dónde saca tanta cosa? Déjame decirte, la gran mayoría de los temas que doy, no los saco, no se los copio a nadie, no los recibo de alguien que está dando enseñanzas. Yo me meto con Dios muy normalmente en la madrugada y de pronto vienen a mi mente muchos pensamientos, muchas ideas y muchas escrituras, y de ahí brotan estos mensajes. En otras palabras, nada más con que le dé el título del mensaje de este día, usted se va a dar cuenta que no es un mensaje común, que no es una enseñanza que se da constantemente. Es más, tengo la plena seguridad que la gran mayoría de los hermanos y hermanas que van a estar escuchando este mensaje no habían entendido, no habían descubierto las escrituras que voy a tomar de la manera como se las voy a presentar en este día. Y no crea usted que me estoy jactando, que estoy tratando de mostrarme como una persona muy conocedora de las cosas de Dios. No, hermano, para mí esto es algo que todos los enseñadores de la palabra de Dios deberíamos conocer. Porque yo creo que he entendido algo muy especial y eso se lo voy a compartir hoy. Y si usted, después de escuchar este mensaje, considera que sí es un mensaje de parte de Dios, entonces usted mismo pregúntese, ¿por qué no había usted escuchado este mensaje antes? ¿Por qué no lo escucha en aquellos líderes que a cada día están hablando sobre el matrimonio? Pero vamos a ir directamente a enfocarnos en este mensaje y desde el ángulo perfecto para que usted, hermano, hermana, pueda tener la revelación, porque esto va a ser una revelación de parte de Dios. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, como que nos está queriendo emocionar mucho. No, hermanos. Quiero que ponga atención, primeramente, en el título del mensaje de este día. Quiero que ponga atención y se dé cuenta cómo le llamé al mensaje en este día, y se dará cuenta de que no ha escuchado usted un mensaje titulado de este modo. Al mensaje de hoy le he titulado: el matrimonio de Dios jamás lo destruye Satanás. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, eso yo lo he escuchado muchas veces, pero es posible que haya escuchado esta frase, pero le han presentado una base en las Sagradas Escrituras que no va con el mensaje. Le han emocionado con el título del mensaje, pero las escrituras que se han tomado no logran emocionarnos. Pero hoy vamos a recibir una tremenda revelación de parte de Dios. Yo sé lo que le digo. De antemano quiero decirle que en muchas ocasiones que he pedido la bendición sobre una pareja, he mencionado esto que voy a decirle ahora. Pero nunca me había centrado como hoy en darle un mensaje más completo.
Por eso es que me atrevo a decir que el matrimonio de Dios jamás lo destruye Satanás. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo primero que voy a tomar es esta frase. Esto que ya le mencioné, que es el matrimonio de Dios. Grábese esto. Le digo que el matrimonio de Dios jamás lo destruye Satanás. Entonces, pueda surgir una pregunta y pueda alguien decir: hermano Rodríguez, todos los matrimonios, cuando se toma en cuenta a Dios, son de Dios. Una vez más le digo que muchas veces nosotros estamos haciendo algo que entendemos que ha sido originado en Dios, porque el origen del matrimonio viene de Dios. Dios creó a la primera pareja que bendijo, que unió en matrimonio. Entonces, nadie de este mundo se puede adjudicar el derecho, nadie puede tomar el derecho para sí, porque cuando Dios bendijo, solamente había dos personas. Eso era todo lo que había en este mundo. No había sociedad, es decir, no había ni siquiera una aldea. Eran los primeros dos pobladores de este mundo, un hombre y una mujer, y a ellos Dios bendijo y los unió en matrimonio. Cuando yo le digo el matrimonio de Dios, le estoy diciendo el matrimonio que tiene la revelación de lo que significa el matrimonio espiritualmente hablando, que viene de Dios. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, me suena como que usted está hablando de dos matrimonios, y a la misma vez está hablando que Dios es el que dio origen a esos dos matrimonios. Te diré que de cierta manera estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que siempre toma en cuenta a Dios para que una pareja se una en matrimonio, y ahí hay un líder religioso, ahí hay una pareja que quiere la bendición de Dios en su matrimonio. Ahí están en una iglesia cristiana. Ahí están buscando honrar a Dios con lo que están haciendo. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Aquello no pasa de ser un rito religioso. Aquello no pasa de ser un acontecimiento social. Están en un edificio que ha sido consagrado para Dios, pero es un edificio de material. Se canta a Dios, se menciona a Dios, se toma en cuenta a Dios. Ahí está el ministro, ahí está la pareja que va a ser bendecida. Pero todo lo que están haciendo tiene sentido religioso, social, no sentido espiritual. Por eso es que aquí es donde nos damos cuenta que estoy reconociendo como que se está hablando de dos tipos de matrimonio. Y es que estamos mirando lo que la mayoría, la gran mayoría de personas reconoce como matrimonio delante de Dios.
ciertamente se toma en cuenta a Dios, ciertamente se está en una iglesia donde se adora a Dios, ciertamente esa pareja está muy concentrada porque siente que está delante de Dios. Pero una vez más te digo, no pasa de ser un acontecimiento religioso. Se habla de Dios, de un Dios, de una religión. Ojalá que me entiendas. Ahí está el ministro, pero el ministro está tomando en cuenta el acontecimiento muy superficial, muy por encima. No puede detectar lo que es espiritual y por tanto la pareja que está pidiendo la bendición de Dios, aunque estén muy consagrados, aunque estén muy enfocados, aunque estén con mucho respeto, pero no deja de ser solamente un rito eclesiástico, social, superficial. Una vez más, te quiero recordar, estamos en este día buscando descubrir por la revelación del Espíritu Santo la realidad del matrimonio, mirándolo por el lado espiritual. Y vamos a ver algo muy hermoso. Recuerda, el título del mensaje en este día es: el matrimonio de Dios jamás lo destruye Satanás. Si lográramos ambos, recuerda esto, porque aquí se trata de que tanto el hombre como la mujer tengan la revelación de lo que significa espiritualmente el matrimonio. Si tanto el hombre como la mujer tienen la revelación de lo que significa el matrimonio en el sentido espiritual, déjame decirte, jamás podrán ser separados por Satanás. Así como comienzan conociendo a Dios, seguirán sirviendo a Dios y se despedirán de este mundo unidos. Por eso el tema es: el matrimonio de Dios jamás lo destruye Satanás. Alguien, me refiero a una pareja, pueden en estos momentos estarse haciendo preguntas. ¿Por qué razón, si ya tenemos 20, 30 y hasta 40 años creyendo en Cristo, sirviendo a Dios, y en muchas ocasiones hemos estado a punto de separarnos, de divorciarnos, y ahora ya de viejos no nos soportamos? En otras palabras, esa pareja ya está separada, ya está divorciada, estando viviendo juntos. ¿Por qué? Dicen, si tenemos tantos años sirviéndole a Dios, porque solamente han conocido el matrimonio superficialmente, porque solamente han conocido el matrimonio socialmente, no han tenido la revelación de parte de Dios de lo que es el matrimonio espiritualmente. No le estoy diciendo que un matrimonio espiritual, porque de pronto alguien puede decir: hermano Rodríguez,
ya nosotros nos casamos en la iglesia, estuvo un ministro, estuvo un pastor, hicimos una fiesta, todo estuvo muy bonito, ahora díganos cómo nos casamos espiritualmente. No, no estoy diciendo eso. Lo que yo le estoy diciendo, y creo que en la última parejita sobre la cual pedí la bendición de Dios, mencioné algo acerca de esto, y por ahí está pasando a cada rato el video de esa parejita, de ese matrimonio. Pero solamente te recuerdo el título del mensaje y luego nos vamos a centrar en esta gloriosa bendición. El título del mensaje en este día es: el matrimonio de Dios jamás lo destruye Satanás. ¿Cuál es el propósito en este día? Que el Dios de los cielos nos revele la realidad del matrimonio, pero mirándolo desde su significado espiritual. El matrimonio de Dios jamás lo destruye Satanás. Si lográramos tener la revelación de esta gloriosa verdad, Satanás estaría enfrentando al ejército más poderoso que Dios tiene y que puede ir en contra de él y hacerle estragos en su territorio. Por conocer nada más lo que es el matrimonio en lo religioso, por conocer nada más el matrimonio en lo superficial, es que Satanás está acabando con cada matrimonio. Pero una vez más le recuerdo, en el matrimonio son dos, no es uno solo. No es lo mismo dar testimonio de mi vida cristiana a dar testimonio de mi matrimonio. Porque yo puedo dar testimonio de mi vida cristiana porque soy yo y mi vida, soy yo y mis actos. Pero en el matrimonio es muy difícil y es imposible que una sola persona pueda dar testimonio de un matrimonio así como le agrada a Dios, que se tome en cuenta la realidad espiritual, porque se requiere que los dos, tanto el hombre como la mujer, tengan la revelación de lo que significa espiritualmente el matrimonio, que se tomen con mucho cuidado de la mano y comiencen a caminar buscando el acuerdo constante por el Espíritu de Dios, que guiará a uno y guiará al otro al mismo tiempo. De antemano le digo, va a ser muy difícil llegar a tener la revelación de este misterio. Y alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ahora está hablando usted que el matrimonio es un misterio. ¿Así dice la Biblia? Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, usted ya está exagerando mucho. En un momento vamos a leer y te voy a mostrar que ahí en la escritura que vamos a leer dice muy claramente que el matrimonio encierra un tremendo misterio. Déjame decirte y hacerte esta declaración, que yo sé que es una declaración tajante, una declaración que va a sacudir a muchas personas, pero es la realidad. Y esto es que la gran mayoría
de cristianos no conoce la realidad espiritual del matrimonio. En otras palabras, estamos en este día para descubrir una gloriosa realidad que hasta este momento la gran mayoría de los cristianos desconoce, ignora. Y comenzando por los siervos de Dios, por los predicadores de la palabra de Dios. Es más, ya les quiero pedir a los predicadores de la palabra de Dios, a los pastores que son pastores de nuestro ministerio, que yo los considero muy sinceros, y que ellos sean los que nos testifiquen al final y ellos mismos digan: el hermano Rodríguez tenía razón. Yo no conocía el matrimonio mirándolo desde este punto de vista. Quiero invitarle ahora a que leamos una escritura que ha estado al alcance de todos, una escritura que seguramente muchos predicadores han tomado para dar una enseñanza, para dar un estudio, para hacer una predicación, pero nunca han descubierto y nunca se han enfocado para dar una enseñanza que tenga relación, oiga bien, con la realidad espiritual del matrimonio, con el verdadero fundamento espiritual del matrimonio, de lo que realmente es en sí el matrimonio establecido por Dios. Ahí está la palabra de Dios. Venga conmigo y vamos a meditar en Efesios capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 24. Oiga bien, ponga mucha atención. Y ya le dije hace un momento que nosotros normalmente, cuando se habla acerca del matrimonio, pensamos inmediatamente en una iglesia muy adornada, pensamos en un líder cristiano, un pastor, un ministro, un evangelista, que es el que va a llevar a cabo aquella unión, el que va a estar ahí dirigiendo la ceremonia y dando la enseñanza. Y se nos viene a la mente una parejita muy hermosa, muy elegante, y todo aquel entorno adornado con flores y con globos y con tanta cosa. Y si podemos extender la mirada, allá hay mucha gente, la cual viene con un propósito muy importante. Vienen familiares a acompañar a aquella pareja, vienen hermanos de la misma congregación y están muy concentrados en la palabra de Dios, en lo que se está llevando a cabo en aquel servicio, porque vienen con el firme propósito de acompañar a aquella pareja que tanto aman en la iglesia. Pero como le digo, nada más hasta ahí. Y si nosotros estamos mirando el matrimonio solamente como mirar una iglesia muy elegante, mirar un pastor ahí que llama la atención con su personalidad, mirar a esa parejita hermosa con una elegancia tan tremenda, mirar tantas flores y tanta gente por ahí en esa fiesta especial. Si miramos, mi hermano, mi hermana, solamente eso, déjeme decirle
delante de Dios y delante de los que realmente conocen el fundamento espiritual del matrimonio, estaremos apareciendo como que estamos en ignorancia de la verdadera realidad espiritual del matrimonio. Ojalá que me entienda. Una vez más le digo, una cosa es reunirnos para pedir la bendición de Dios sobre una pareja y prepararse el líder, preparar la iglesia, prepararse la pareja, llevar a cabo un servicio muy bonito, un servicio muy llamativo, pero carente de la realidad espiritual, carente del verdadero significado del matrimonio. Alguien me pueda decir, hermano Rodríguez, entonces ese matrimonio no sirve. Yo no estoy diciendo que no sirve. Lo que estoy diciendo es que es muy bonito, se está llevando a cabo delante de Dios, se está tomando en cuenta a Dios, están en una iglesia cristiana, lo está llevando a cabo un líder cristiano, pero se desconoce el verdadero fundamento espiritual del matrimonio. Bueno, es tiempo de adentrarnos en la Escritura. Y le voy a pedir que vayamos poco a poco meditando en esta Escritura. Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, por si acaso no salimos de acuerdo en las mismas palabras. Escogí esta Biblia porque me parecieron las frases y las palabras más fáciles de entender que en las demás versiones. Así es que vamos a ir poco a poco y les recuerdo, aquí comenzamos a descubrir la realidad espiritual del matrimonio. Y quiero que sepa que no es solamente esta escritura. Hay varias escrituras que se enfocan en lo espiritual del matrimonio y que nos alejan de lo que es solamente un rito eclesiástico y social y nos meten en lo que es la verdadera revelación del matrimonio, viéndolo espiritualmente. Vamos a leer una escritura que no es ajena a todos los cristianos. Vamos a leer una escritura que siempre ha estado ahí en el Nuevo Testamento. Es una carta que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le envía a la iglesia de Éfeso. Quiere decir que a la iglesia cristiana de Éfeso le tocó la gloriosa bendición de tener la revelación de lo que significa el matrimonio en lo que es espiritualmente. Comencemos entonces. Efesios capítulo 5, versículo 24. Dice así: así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Déjame decirte, cuando yo leí la primera vez esta escritura, allá a principios del año 1977, porque empezando el año 1977, el Señor tocó mi corazón, le entregué mi vida a Cristo y tuve la revelación de parte de Dios de muchas escrituras.
Ya he dado testimonio en algunas ocasiones que yo comenzaba en los caminos del Señor y el Señor me mostró una madrugada algo muy especial, porque de pronto sentí la necesidad de sentarme en mi cama porque sentía que me estaba ahogando, recién convertido. De pronto, estando en mi cama, sentía que me faltaba el aire y me senté en mi cama. Y al sentarme en mi cama sentía como si sobre nuestra casa estuviera una gran aspiradora o un gran tubo que estaba absorbiendo toda la casa. Ojalá que me entiendas. Sentía como si un tubo del tamaño de mi casa fuera el tubo de una aspiradora gigante que estaba absorbiendo o tratando de absorber mi casa. Algo así sentía yo. De manera que cuando yo empecé a sentir aquello, empecé a entrar en una desesperación horrible y me senté y seguí sintiendo aquello. Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo estaba desesperado. En el momento que me sentí libre de aquello, lo único que pude hacer fue tomar la almohada donde estaba recostada mi cabeza. ¿Y sabes por qué tomé aquella almohada para salir de la recámara donde estaba mi esposa? Porque yo sentía que iba a pegar de gritos dentro de aquella recámara. Así es que tomé una almohada, me levanté y salí corriendo. En un extremo estaba mi recámara. Todavía existe esa casa. Hay un hermano que vive ahí. En el extremo derecho, mirándola del frente, está la que era mi recámara. Ahí tomé la almohada y me fui cruzando la casa hasta el otro extremo donde estaba la cocina. La cocina venía quedando en el otro extremo. Y llegué hasta la cocina, lo más lejos del cuarto donde estaba mi esposa. Y ahí en la cocina caí sobre mi rostro y tratando de ahogar mis gritos con la almohada, porque empecé a gritar, pero fuertemente. Solamente gritaba y gritaba y gritaba. Y después, yo no sé si una hora o más, cuando ya estaba completamente cansado y que sentí que ya no iba a gritar, me levanté y me fui encaminando hacia la sala de la casa que estaba antes de la mitad de la casa, más cercana a la cocina donde yo estaba. Y al pasar por la sala, tenía unos sofás que había comprado. La casa apenas la habíamos adquirido, era una casa muy grande. Para nosotros, que éramos solamente mi esposa, 2 hijos y yo, no teníamos más que esos 2 sofás. De manera que al llegar a la sala, aquellos 2 sofás estaban sin nada encima. Pero en uno de aquellos sofás estaba una Biblia, la cual leía yo estas palabras: Dios habla hoy. Era la Biblia que se llama Dios habla hoy.
Y yo al leer aquellas palabras, Dios habla hoy, vi que aquellas palabras como con aumento se hacían grandes y se hacían pequeñas, y se hacían grandes y se hacían pequeñas, y yo creí que por el efecto de estar llorando tanto, era que veía yo aquello. Pero de pronto me di cuenta que no, era una realidad. Había algo que estaba acercándome las letras y se alejaban, y yo sentía que aquella Biblia me decía, tómame y léeme. De manera que tomé yo la Biblia y abrí exactamente en el libro de los Hechos. Y ahí comencé a leer, y apenas comencé a leer, venía una voz detrás de lo que yo leía y me decía, esto quiere decir esto, esto significa esto. Y así estuve como por alrededor de unos 6 u 8 meses. Para entonces ya había llegado yo a esta escritura. Por eso te digo, desde el principio de mi conversión me di cuenta de que hay una realidad espiritual en el acto del matrimonio. Y posiblemente tú digas, hermano Rodríguez, ahora sí creo que por los años que tiene ya se está volviendo loco. No, hermano, no, hermana. Y si no, mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 5, versículo 24 dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que ver el sometimiento de la iglesia a Cristo con el sometimiento de la esposa a su marido? ¿No te parece un poco raro? ¿No te parece que sería mejor en una parte de la Biblia que se hable del marido y la esposa y que en otra parte de la Biblia se hable de Cristo y la iglesia? ¿Pero por qué está entrelazado ahí? Oye bien, esto que acabamos de leer, ahí podemos ver, y es muy claro, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Como si estuviera buscando mostrarnos el Señor que la vida en matrimonio es algo más que una compañía de un hombre y una mujer. Y por lo tanto, nuestras vidas en matrimonio, hermano, hermana, de la mayoría de los que estamos aquí, este que te habla y tú que escuchas, no se parece en nada a lo que el Espíritu Santo nos está revelando aquí. Porque dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y es que, en primer lugar, somos una iglesia muy independiente. Somos una iglesia que cree que se vale por sí misma. Somos una iglesia la cual no le permitimos a Cristo que viva nuestra vida. Por lo tanto, tampoco vamos a tener, oye bien, el mismo sometimiento como iglesia a Cristo, y tampoco vamos a tener, en este caso me refiero a las mujeres, un sometimiento al marido, así como debe someterse a Cristo. En estos momentos, la mujer podría decir con toda libertad, no me voy a someter a mi marido. Y
Y si el marido le dice, te tienes que someter, porque aquí dice que la mujer se someta a su marido como la iglesia se somete a Cristo. La mujer puede decir, no me someto a mi marido. ¿Y por qué no? Porque como iglesia no estamos sometidos a Cristo. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Está interesante para tocarlo de esa manera. Recordemos verso 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo al marido. ¿No te parece, hermano, hermana, que aquí como que se nos está queriendo revelar algo espiritual del matrimonio? Como que primeramente es la unión de nosotros como iglesia con Cristo antes que la unión de un hombre y una mujer. Como que primeramente debemos entender la relación entre Cristo y la iglesia para poder entender la relación del hombre y la mujer en el matrimonio. O aquí pudiéramos mirar como que el matrimonio no es un acto simplemente de hacer un contrato social, que el matrimonio no es solamente el permiso para tener relaciones sexuales con una mujer, sino que aquí deberíamos de tener la revelación primeramente del significado espiritual del matrimonio para poder entender, fíjate bien, lo que es la vida en matrimonio, ya hablando socialmente. Porque si nosotros no logramos tener la revelación de la realidad espiritual del matrimonio, nunca jamás vamos a vivir una vida agradable a Dios. Por eso es que estamos viviendo vidas problemáticas en el matrimonio, porque no hemos aprendido, no hemos tenido la revelación de lo que es en realidad el matrimonio en el ámbito espiritual. ¿Qué te parece si leemos otro versículo para no confundirte más? Dice así en el verso 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Oiga, para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por ella. ¿No te parece raro que en el versículo 24 encontramos que se está hablando de Cristo y la iglesia y se está hablando del hombre y la mujer en el matrimonio? Y en el versículo 25 sigue todavía ese diálogo donde se está presentando a Cristo y a la iglesia y a la vez al hombre y a la mujer en el matrimonio. ¿No te parece que esto ya no es una casualidad? Porque ya son 2 versículos seguidos donde se habla de Cristo y la iglesia y del hombre y la mujer en el matrimonio. Quiere decir que algo muy especial se encierra ahí, detrás de lo que nosotros podemos ver socialmente, la unión de un hombre y una mujer. El contrato que firmamos ante la sociedad, el compromiso que tenemos ante Dios en una organización religiosa, hay algo más atrás. Y eso es lo que debemos descubrir. Porque si nosotros logramos descubrir eso que está oculto, entonces podremos decir: el matrimonio de Dios jamás lo destruye Satanás, porque ese es el verdadero matrimonio de Dios.
El matrimonio de Dios que comienza en lo espiritual y termina en lo social. El matrimonio de Dios que comienza en la profundidad y que termina acá en la superficie. Poco a poco me vas a ir entendiendo, hermano, hermana. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora en el versículo 26. A fin de hacerla santa y limpia para lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Está hablando que Cristo se entregó por la iglesia a fin de purificarla y de lavarla o de limpiarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Ahora quiero que pongas atención en el versículo 28. En el versículo 28 dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo, y esto lo podemos tocar en otra oportunidad cuando hablemos de el egoísmo. Pero mira lo que dice en el verso 31, el versículo 31. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Verso 32, mira lo que dice el verso 32, algo que te había dicho hace un momento. Verso 32. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Hace un momento te dije que hay un misterio escondido para la gran mayoría y revelado para unos pocos. Ahora ya van a ser muchos, porque seguro que en este día muchos van a tener esa revelación. Que en el momento que pensamos en el matrimonio, no vamos a pensar solamente en un acto religioso, en un acto social, en algo que se va a llevar a cabo en una iglesia que desde la noche anterior están preparando, donde a la hora que fijan que se va a llevar a cabo la ceremonia, de pronto aparece una marcha muy conocida que anuncia la entrada de los que se van a unir en matrimonio. Y allá vemos en el altar al líder, al pastor, al ministro que va a llevar a cabo aquel acto. Y de pronto comienza a entrar la novia, y luego comienza a entrar el novio, y así. Algo muy bonito, muy especial. Y luego comienza la ceremonia, termina la ceremonia, vienen los familiares, las amistades y saludan a aquella pareja porque ya recibieron la bendición de Dios. Salen de la iglesia con una algarabía tremenda y se van a llevar a cabo una fiesta, y de ahí se van a su casa a vivir como una nueva pareja en esta sociedad. Y grábate esto, sin haber descubierto el tesoro, mirando al matrimonio solamente como lo ve toda la gente, sin haber tenido la revelación de la realidad espiritual que encierra el acto del matrimonio. Esto está tremendo, hermanos. Miren lo que dice en el versículo 31 y luego pasamos al 32. Como dicen las Escrituras, note esto,
El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Mire lo que dice el verso 32. Efesios capítulo 5, versículo 32. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Qué le parece? Como diciendo, está muy hermoso el servicio, el culto está muy hermoso, es una gran catedral, es un lujo de iglesia. Trajeron al predicador o al enseñador o al líder más reconocido de la región. El novio y la novia se compraron los vestidos más lujosos, se ataviaron con los vestidos más lujosos, el hombre con un traje de los más elegantes y de los más caros, la mujer con un vestido maravilloso de los más elegantes y de los más costosos. El cortejo de las acompañantes y los acompañantes, también muy elegantes y de lo más destacado de la sociedad. En otras palabras, todo fue un lujo, todo estuvo de lo mejor socialmente hablando. Salieron de ahí, se fueron gozosos y culminó todo en una gran fiesta y en un gran banquete. Pero todo eso fue lo que ellos gozaron, lo que ellos disfrutaron, y jamás se dieron cuenta que había algo escondido en aquel acto del matrimonio. Te voy a leer en estos momentos solamente Efesios capítulo 5, versículos 24 al 28. Nota esto. Vamos a leer solamente de el versículo 24 hacia el verso 28 de la carta a los Efesios. Si leemos solamente del versículo 24 hacia el 28 y luego del 32 al 33, descubriremos que ahí está entrelazado la relación de la iglesia y Cristo, la unión de la iglesia y Cristo, el matrimonio de la iglesia y Cristo, y la relación entre el hombre y la mujer que piden la bendición en una iglesia. Se lo voy a leer solamente esos versículos y lo va usted a notar más claro en esta vez. Efesios capítulo 5, versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Grábese esto. Habla de la sujeción, habla del sometimiento, de la iglesia que debe, habla del sometimiento que la iglesia le debe a Cristo. Habla de cómo la iglesia debe someterse a Cristo, debe sujetarse a Cristo. Verso 24, Efesios 5, 24. Efesios 5, 25 dice: para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. Ahí está una vez más mezclándose la entrega de Cristo por la iglesia y la entrega del esposo a la esposa.
Luego dice en el versículo 28, dice así: de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Y le leo lo que dice el versículo 32. Mire lo que dice el versículo 32. Es un gran misterio. Está hablando de que el acto del matrimonio encierra un gran misterio. Lo veo en estos momentos espiritualmente de esta manera: que hay un ministro ahí, que hay una pareja que está recibiendo la bendición de Dios, que hay un gran grupo de acompañantes de esa pareja vestidos muy elegantes para hacer más hermosa aquel acto. Y lo que yo miro es que están llevando a cabo un servicio, un rito muy bonito, muy especial, y luego se alejan. Y debajo de ellos, donde ellos estaban, está un gran tesoro. Estuvieron sobre él y no se dieron cuenta. Y se fueron y se quedó el tesoro escondido. Se fueron con lo religioso, se fueron con lo tradicional, lo que todo mundo hace. Se fueron con lo superficial y dejaron sepultado el tesoro de la realidad espiritual del matrimonio. Hermano, hermana, dígame usted, ¿no será que ya me estoy volviendo loco? ¿No será que tanto he leído la palabra de Dios que ya, como a algunos que les ha pasado, se volvieron locos y terminaron hablando solos por ahí? Yo miro algo muy especial que está cubierto por un velo que se llama matrimonio, que si lográramos que el Espíritu Santo nos removiera el velo que se llama matrimonio, podríamos descubrir la realidad espiritual de lo que significa estar unidos en matrimonio. Creo que estamos siendo una vergüenza para Dios, porque estamos representándolo a Él, fíjese bien, y a la humanidad en lo espiritual, pero no estamos entendiendo de qué manera Dios nos está hablando. Yo quisiera decirte, hermano, hermana, que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, aquí en el capítulo 5 de los Efesios, del verso 24 al verso 32, está estableciendo una gran visión, o la visión de algo espiritual que trasciende, que va más allá, que está más elevado que un simple rito social que se llama matrimonio. Como te digo, ya no sé si realmente estoy diciendo algo cuerdo, lógico, razonable, o la verdad ya me volví loco. ¿Qué piensas tú? Quiero decirte, hermano, hermana, yo creo que Dios estableció el matrimonio
propósito más sublime, más grande, más profundo que establecer algo solamente para que el hombre y la mujer tuvieran una satisfacción sexual, digamos, de carácter carnal, humano nada más. Yo creo que el matrimonio es algo tan sublime, tan sagrado, tan valioso, que es algo más que un permiso, una autorización para que podamos reproducirnos. Hermano, hermana, necesitamos mirar al matrimonio, pero desde este punto de vista, mirarlo a través de la Escritura, como en este caso lo es Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27 y del 32 al 33. Yo creo que tenemos que mirarlo más espiritualmente. Y aquí voy a terminar. Quiero que venga conmigo. Y quiero que lea conmigo lo que dice en Isaías capítulo 54. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. En otras palabras, si nosotros pudiéramos mirar el matrimonio, pero de una manera espiritual, descubriríamos, porque allá en Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está hablando de la unión de Cristo con la iglesia y está hablando de la unión del hombre con la mujer. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir ahí? ¿O para qué mezcló el matrimonio con la unión de Cristo y la iglesia? Hermano, hermana, si no alcanzamos hoy, en el próximo estudio vas a tener la plena revelación de esta gloriosa realidad. Pero yo creo que muchos hermanos ya están recibiendo la revelación de parte de Dios. Dice Isaías capítulo 54, versículos 4 y 5. Hablándole Dios a la nación de Israel, le dice: cuando eras joven, le habla Dios a la nación de Israel, pasaste la vergüenza de no tener hijos. Después te quedaste sola como una viuda, pero no volverás a acordarte de tu vergüenza. Y en el verso 5 dice: porque Dios es tu creador y te tomará por esposa. Dios en el Antiguo Testamento habló del pueblo de la nación de Israel como su esposa. Fíjate bien, en otras palabras, hizo mención del matrimonio, de la unión. Un matrimonio, una unión espiritual, la unión de Dios con el ser humano, la unión de Cristo con los redimidos, con los creyentes, de manera que si nosotros lográramos ver espiritualmente lo que es en realidad el matrimonio, descubriríamos este misterio que dice la palabra de Dios. Porque dice, esto es un misterio, mas yo hablo de Cristo y la iglesia.
Así es que hermanos, hermanas, cuando nosotros logremos tener la revelación de la realidad espiritual del matrimonio, estaremos siendo movidos por Dios como un ejército poderoso, invencible, y estaremos abriéndonos camino en medio de las huestes de maldad, de los ejércitos de demonios que existen, y estaremos llevando el reino de Dios por todos lados. En otras palabras, y aquí termino, el acto del matrimonio es como si inauguráramos nuestro comienzo en un avance de victoria y de hacerle daño a Satanás y a su reino. Pero si lo vemos como estamos en estos días, ha sido más el daño que Satanás nos ha causado. No nos ha dejado ni siquiera avanzar un paso. Nos está haciendo la guerra y nos está destruyendo ahí donde estamos saliendo de la máquina divina. Ojalá que tengamos la revelación del Espíritu Santo y que logremos realmente experimentar lo que es la vida en matrimonio, pero mirándolo espiritualmente. Hermanos, hermanas, el tiempo ya se me fue.